Sin lugar a dudas, una de las civilizaciones que más cautiva a la humanidad es la del antiguo Egipto. Historias de pirámides y faraones se mueven en esa delgada línea que separa la realidad de la ficción cuando se describen hechos intrigantes ocurridos miles de años atrás. En esa época de reyes dioses, en un paisaje dominado por majestuosas pirámides y el lento discurrir del Nilo, se forjó la leyenda de Tutankamón, el faraón niño. Un personaje envuelto en un halo de misterio y tragedia, cuyo breve reinado ha cautivado la imaginación de generaciones. Hoy nos adentramos en los pasillos del tiempo para desentrañar la vida y el enigma de Tutankamón, desde su ascenso al trono hasta la maldición que supuestamente rodea su tumba. La historia es como una casa con puertas abiertas al pasado. Si están cerradas, esa historia se convierte en misterio. En el año 1334 a.C., un niño de apenas 9 años se convirtió en el faraón de una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Su ascenso al poder fue tan inesperado como la revelación de su propia existencia. Nacido con el nombre de Tutankamón, este joven heredero era hijo del faraón Akenatón, conocido por sus revolucionarias ideas religiosas, que proponían abandonar la tradicional creencia en varios dioses para rendir culto solo al que consideraba como único, el dios Atón. La muerte de Akenatón dejó un vacío de poder y una sociedad fracturada por las reformas religiosas. En medio de este caos, el joven Tutankamón fue encumbrado al trono de Egipto. Bajo la influencia de sus consejeros, pronto cambiaría su nombre a Tutankamón, simbolizando con ello el retorno al culto del dios Amón. Sin embargo, su reinado no sería fácil, pues aunque era rey, el verdadero poder estaba en manos de sus visires y generales. La vida de Tutankamón en el trono fue un reflejo de la fragilidad y el esplendor de su corta existencia. Gobernó durante unos 10 años, durante los cuales se centró en revertir las reformas de su padre y restaurar las viejas tradiciones. Las estatuas de los dioses regresaron a los templos y la capital volvió a Tebas, el centro espiritual del antiguo Egipto. A pesar de estos esfuerzos por restaurar el orden, la corte de Tutankamón estaba plagada de intrigas y rivalidades. Entre sus consejeros se encontraban Ay, quien probablemente fue su gran visir, y Horemheb, un poderoso general. Estos hombres ejercían una influencia considerable sobre el joven faraón, y sus maniobras políticas eran constantes. La juventud y la inexperiencia de Tutankamón lo convertían en una figura vulnerable, rodeada de sombras y sospechas. Su muerte, a la temprana edad de 19 años, ha sido objeto de especulación y debate durante siglos. Inicialmente se creyó que el fallecimiento fue por una fractura en la pierna que se infectó, o porque contrajo la malaria. Sin embargo, también se ha especulado con que pudo haber sido víctima de una conspiración, teoría que cobró fuerza al considerar el contexto político de su reinado. La prematura muerte de Tutankamón abrió el camino a Ay, quien asumió el trono tras casarse con Ankesenamón, la joven viuda del faraón. Este matrimonio y la sucesión al trono fueron los pilares en los que se sustentaban las sospechas de que Ay podría haber tenido influencia en la muerte de Tutankamón. El misterio de una tumba. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter en 1922 fue un acontecimiento que sacudió al mundo. Estaba situada en el Valle de los Reyes, en un estado de conservación increíble, y contenía un tesoro inimaginable: joyas, mobiliario, armas y, por supuesto, la icónica máscara funeraria de oro del faraón. Sin embargo, más allá de la riqueza material, el hallazgo también desató rumores de una antigua maldición. La muerte golpeará a aquel que turbe el reposo del faraón. Al parecer, esta frase estaba escrita en la sala donde hallaron el sarcófago.
Nadie hizo caso de estas advertencias a quienes se atrevieran a perturbar el descanso eterno del faraón. Pero poco después de la apertura de la tumba, una serie de muertes misteriosas entre los miembros del equipo de excavadores alimentaron la leyenda de una maldición. El patrocinador de la búsqueda, Lord Carnarvon, murió inesperadamente a los pocos meses. Al parecer por una septicemia surgida al cortarse mientras se afeitaba un bulto que le salió tras la picadura de un mosquito. Se dice también que varias personas más, participantes en la apertura de la tumba, murieron poco tiempo después de forma inexplicable, incluido un hermano de Lord Carnarvon. Sin embargo, no hay certeza de esto, y la mayoría de los presentes en aquel histórico momento murieron años más tarde. Pero la supuesta maldición de Tutankamón se había convertido en un fenómeno mediático. Los periódicos de la época avivaron el miedo y la morbosidad del público. Aunque muchos de estos relatos fueron exagerados o sin fundamento, la idea de una maldición perduró. Estudios posteriores han sugerido que las muertes podrían atribuirse a causas naturales, como infecciones causadas por bacterias antiguas que vivían donde hallaron el cuerpo del faraón. Pero el mito estaba servido y se convirtió en una intrigante versión de la historia del Rey Niño. El legado inmortal. Más allá de todo esto, el legado de Tutankamón es uno de los más perdurables del antiguo Egipto. Su tumba se conserva casi intacta, así como sus fabulosas riquezas. Puede que el breve reinado de Tutankamón no haya sido significativo en términos de logros políticos o militares, pero su figura ha dejado una huella imborrable en la historia. Fue un faraón joven, posiblemente manipulado por los poderosos de su corte, y su muerte se ha convertido en un símbolo fascinante, mezcla de la realidad y el misterio que envuelven al antiguo Egipto. La historia del Rey Niño cabalga entre la realidad y el mito, alimentando leyendas que vienen confundiéndose con la verdad a lo largo de los siglos. Desde el ascenso al trono en medio de una crisis religiosa, pasando por las conspiraciones que posiblemente marcaron su breve reinado, la figura de Tutankamón fue, y sigue siendo, un enigma fascinante. Su imagen es uno de los mayores iconos del Egipto antiguo y encierra una historia que representa la fragilidad de la vida. El legado de Tutankamón perdura no solo en el hallazgo de su tumba, sino también en la narrativa eterna que lo ha convertido en el símbolo inmortal de una era que nunca deja de asombrarnos. Después de haber visto este vídeo, ¿cuál es tu opinión? Mientras lo piensas, puedes mirar otros que te dejamos aquí. Muchas gracias por haber llegado hasta el final.